Antes que nada quiero decirte que me encanta tu programa y he escuchado historias tan impresionantes que hicieron que me animara a enviar mi experiencia con la brujería. Mi nombre es Enriqueta, soy originaria de Naucalpan, Estado de México, y esta es la historia de cómo no creía en la brujería hasta que creí en ella. Nunca creí en la brujería. En mi familia nadie hablaba de esas cosas, mucho menos se les daba importancia. Pensábamos que eran supersticiones, cuentos para asustar a los ignorantes. Pero todo cambió en el año 1999, año en que mi madre enfermó. Tenía apenas 40 años cuando la salud de mi madre comenzó a deteriorarse de una forma inexplicable. Sin previo aviso, sus manos temblaban de manera incontrolable. Su cuerpo se volvía rígido y su rostro, antes radiante y lleno de vida, adquirió la apariencia de una mujer mucho mayor. Sus ojos, alguna vez llenos de luz, parecían apagarse día tras día. Los médicos intentaban explicarlo. Hablaban de una enfermedad degenerativa, algo similar al Parkinson, pero sin una causa clara. No había antecedentes en la familia, ningún indicio genético que justificara su padecimiento, y lo más extraño de todo era la rapidez con la que su estado empeoraba. Con el tiempo mi madre dejó de caminar, de hablar con fluidez, de ser ella misma. Cuando cumplí 17 años, ella ya no podía levantarse de la cama. Su cuerpo parecía encogerse, consumido por algo que la ciencia no podía explicar. Fue entonces cuando mi padre, desesperado, decidió contratar a una enfermera. Se llamaba Juanita, originaria de un pequeño pueblo en Chiapas, y la cual había llegado a la ciudad a estudiar. Estaba realizando sus prácticas profesionales, por lo que no nos cobraría mucho dinero, así que nos pareció una muy buena oportunidad. Ella era joven, de raíces humildes, y tenía una dulzura que nos transmitía paz en medio de tanta angustia. Desde el primer día su presencia trajo un cambio en casa. Se podía percibir. Incluso mi madre se veía más tranquila cuando ella estaba en la habitación. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Juanita atendía a mi madre con dedicación, le daba sus medicamentos a tiempo, la ayudaba a comer y la aseaba con una paciencia infinita. Se notaba que tenía un cariño genuino por su labor. Incluso mi madre, que había pasado meses sumida en una especie de letargo, parecía más tranquila cuando ella estaba en la habitación. Sin embargo, una noche en la que Juanita se quedó a cuidarla, algo extraño comenzó a suceder en el cuarto de mi madre. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando un sonido seco me despertó. Parecía provenir del cuarto de mi madre. Me incorporé lentamente en la cama, aún aturdida por el sueño, intentando convencerme de que tal vez lo había imaginado. Quizás mi padre, quien dormía en la habitación de mi hermano, se había levantado para ir a la cocina. Con el corazón martillándome en el pecho, contuve la respiración y afiné el oído. Al principio solo percibí el murmullo, un susurro lejano que apenas rompía el silencio de la casa. Pero entonces lo escuché con claridad. Alguien estaba rezando. Me levanté con cuidado y caminé descalza por el pasillo, tratando de no hacer ruido. La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta, y desde ahí pude ver a Juanita, hincada junto a la cama de mi madre, rezando con fervor. Si bien me sorprendió un poco, lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi a continuación. Mi madre, que llevaba semanas sin poder moverse por sí misma, estaba sentada en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente a Juana. No temblaba y no parecía enferma. Algo dentro de mí me decía que no debía interrumpir, que no debía hacer ruido. Pero cuando quise dar un paso hacia atrás, la puerta rechinó ligeramente.
Juana dejó de rezar y giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos reflejaban una extraña calma. «No tengas miedo», me dijo con voz serena. «Solo la estoy ayudando. Pasa, quiero que veas a tu madre con tus propios ojos». Dudé por un instante, pero algo en su tono me hizo obedecer. Me acerqué con pasos vacilantes y pude observar cómo estaba mi madre. Parecía una mujer completamente normal. Juana me dijo que llamara a mi padre para que él la viera con sus propios ojos. Asentí sin decir palabra y salí corriendo por el pasillo hasta la habitación donde dormía. Golpeé la puerta con urgencia y le dije a mi papá que se despertara. Él se incorporó de inmediato, alarmado por mi tono. Sin hacer preguntas me siguió hasta el cuarto de mi mamá. En cuanto la vio, dio un grito de alegría combinado con angustia. Se cuestionaba qué le estaba pasando y por qué no tenía síntomas de su extraña enfermedad. Juana, sin apartar la vista de mi madre, dijo que ella no estaba enferma, que lo que tenía era brujería y una muy fuerte. Mi padre y yo nos quedamos en silencio, sin saber cómo reaccionar. Juana continuó diciendo que alguien le había enviado un espíritu, un ser que la había estado poseyendo poco a poco, drenando su energía, enfermándola. Todos esos años de sufrimiento no fueron casualidad. Alguien había querido que ella padeciera esto. Mi padre negó con la cabeza, aún aferrado a la idea de que todo tenía una explicación médica. Mencionó que los doctores habían sido claros, que los síntomas de mi madre coincidían con el Parkinson. Sin embargo, Juana no compartía esa certeza. Dijo que desde el primer día que había llegado a nuestra casa, la había observado con atención. Había sentido algo en ella que no correspondía con una simple enfermedad. Cada vez que la bañaba, aprovechaba para hacerle oraciones en silencio, pidiendo por su bienestar. En cada limpieza que realizaba, murmuraba plegarias y realizaba pequeños rituales de purificación, convencida de que, aunque los demás no lo vieran, algo oscuro la rodeaba. Pensaba que no perdería nada con pedir ayuda a Dios para sanar a una de sus hijas. Mi padre y yo no supimos qué decir. La idea de que todo el sufrimiento de mi madre no fuera producto de una enfermedad, sino de algo mucho más siniestro, era difícil de procesar. Pero Juana, con la tranquilidad que la caracterizaba, nos aseguró que si realmente queríamos salvarla, había una esperanza. Nos habló de su tía, una curandera de su pueblo. Decía que era una mujer devota, alguien que irradiaba luz. No era como esas personas que engañaban a la gente con falsos remedios. Su tía tenía un don real, una conexión con fuerzas que pocos comprendían. No solo ayudaba con hierbas o rezos, sino que sanaba el alma, limpiaba las energías y, sobre todo, sabía cómo combatir la brujería. Lo más impresionante de todo era su edad. Según Juana, su tía tenía cerca de 100 años, aunque cualquiera que la viera pensaría que apenas pasaba de los 70. Su vitalidad era prueba de que el conocimiento que poseía no solo servía para curar a otros, sino que la había protegido a lo largo de su vida. Mi padre y yo nos miramos sin saber qué hacer. La razón nos decía que todo aquello era imposible, pero una parte de nosotros, aquella que se negaba a aceptar la lenta agonía de mi madre, quería creer que aún había una oportunidad. La realidad era que la decisión que tomaríamos esa noche marcaría el destino de nuestra familia para siempre. Apenas Juana terminó de hablar sobre su tía, el cuerpo de mi madre se desplomó en la cama. Un espasmo violento la recorrió de pies a cabeza. Sus brazos y piernas se tensaron como si una fuerza invisible tirara de ellos en direcciones opuestas. Su piel pálida y delgada parecía aún más frágil bajo la luz mortecina de la habitación. Los temblores se intensificaron. No eran como los movimientos habituales que había tenido en los últimos años. Esta vez eran bruscos, desesperados, como si su propio cuerpo estuviera resistiéndose a algo que intentaba tomar el control. Su boca se entreabrió, dejando escapar un sonido ahogado,
y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un pánico que nunca antes le habíamos visto. Juana reaccionó de inmediato. Se levantó con rapidez y se acercó a ella, tratando de controlar toda aquella situación. Poco a poco los temblores fueron cediendo, hasta convertirse en leves espasmos, hasta que finalmente su respiración volvió a ser pausada. Cuando el silencio regresó a la habitación, Juana nos miró y nos dijo que no podíamos esperar más tiempo, que ella estaba luchando por salvarse, pero lo que la estaba atacando era mucho más fuerte. Mi padre asintió sin dudar. Hasta ese momento había tratado de mantenerse escéptico, pero ver a mi madre así, tan vulnerable, tan lejos de la mujer fuerte que había sido, le hizo comprender que ya no podíamos seguir esperando respuestas en los hospitales ni en los medicamentos que nunca funcionaron. «Iremos a ver a su tía», dijo sin titubear. Juana nos aseguró que al día siguiente arreglaría todo para que nos recibiera el próximo viernes su tía Cecilia. Según ella, ese día era especial para las curaciones, un momento en el que las energías eran más propicias para la sanación. Era miércoles por la noche, así que apenas teníamos 2 días para preparar el viaje. Cuando llegó el viernes, salimos de casa antes del amanecer. El camino hasta el pueblo de Juana fue largo. Con cada kilómetro que avanzábamos, sentía que nos alejábamos más del mundo al que estábamos acostumbrados, y nos adentrábamos en un terreno desconocido, en una realidad que nunca antes habíamos considerado posible. Al llegar a la casa de la tía Cecilia, todo lo que Juana nos había contado sobre ella quedó confirmado. Era una mujer de complexión fuerte, con el porte de alguien acostumbrado al trabajo del campo, pero su rostro, a pesar de la edad, tenía una lozanía inusual. Su mirada era profunda y sabia, sus manos eran firmes y seguras. No parecía una anciana cercana a los 100 años, sino alguien mucho más joven, llena de vitalidad. Nos recibió con tranquilidad y nos llevó a un cuarto amplio y oscuro, con un altar cubierto de velas, hierbas secas colgando de las paredes y un aroma intenso a copal. En el centro de la habitación había una mesa de madera rústica, sobre la cual nos indicó que recostáramos a mi madre. La curación estaba por comenzar, y con ella, el verdadero enfrentamiento contra aquello que la había estado consumiendo todos estos años. El ritual comenzó en cuanto la tía Cecilia empezó a recitar las oraciones. Su voz se elevó en una melodía profunda, resonante, mientras sus manos recorrían el aire sobre mi madre. Entonces, de la nada, ella comenzó a retorcerse sobre la mesa, como si algo invisible la estuviera lastimando desde lo más profundo de su ser. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando un pánico absoluto. Los temblores que ya conocíamos se intensificaron, y sus gritos, aunque apagados por la fuerza de la curación, eran una mezcla de dolor y desesperación. La tía Cecilia no se inmutó. Continuó rezando, pidiendo a Dios, a los ángeles y a todos los seres de luz que le dieran la fuerza y la iluminación necesarias para arrancar el mal que poseía a mi madre. Entonces, de repente, se detuvo en seco. Le dijo a mi padre que la agarrara de los brazos con firmeza. Él, confiando en la curandera, así lo hizo. La tía Cecilia se inclinó sobre mi madre y, con una rapidez que me tomó por sorpresa, introdujo 2 dedos en su garganta. Mi madre intentó levantarse, pero mi padre la mantenía firmemente en su lugar, mientras su cuerpo seguía convulsionando con fuerzas inhumanas. La tía Cecilia estuvo forcejeando durante un largo momento. Finalmente, con un leve suspiro de esfuerzo, extrajo algo de la boca de mi madre. Lo que sacó fue largo, grueso y de un color extraño, como una masa blanquecina, retorciéndose entre sus dedos. No entendí en ese momento qué era, pero la expresión en el rostro de la tía Cecilia lo dijo todo. Había sacado un gusano, largo y asqueroso, que parecía provenir directamente del estómago de mi mamá. Sin perder tiempo lo lanzó al suelo,
y con un movimiento rápido lo pisó con su pie derecho, aplastándolo con fuerza. Dijo que ya había arrancado el mal de mi madre, que ahora ella iba a mejorar rápidamente. Sin embargo, necesitaba regresar con ella durante 3 días seguidos para terminar la curación y que le daría un tratamiento que debería seguir en casa. Mi padre, aunque visiblemente aliviado por la mejora inmediata de mi madre, no pudo evitar hacer una pregunta que nos rondaba en la mente desde que comenzamos este viaje. Le preguntó si sabía quién había enviado la brujería a mi mamá. La tía Cecilia nos miró fijamente, como si estuviera evaluando si era el momento adecuado para decir lo que sabía. Finalmente, nos dijo que sí sabía quién había sido. No obstante, no nos iba a decir, que era mejor que no supiéramos, que no quería causarnos más angustia ni una guerra innecesaria, pero que nos aseguraba que con cada mejora de mi madre nos daríamos cuenta de quién había sido la persona o las personas que le pusieron el mal, porque ellas se enfermarían. Mientras nos preparábamos para salir, la tía Cecilia nos instó a mantenernos unidos y a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Solo así podríamos garantizar que el proceso de curación fuera completo y que mi madre realmente se recuperara. Los días siguientes fueron como un sueño. Llevamos a mi madre nuevamente a la casa de la tía Cecilia, quien continuó con su tratamiento, y con cada día que pasaba, mi madre comenzaba a mejorar de una manera que parecía un milagro. Cuando regresamos a casa, comenzamos a notar cómo poco a poco el brillo del rostro de mi madre regresó, y aunque aún se veía cansada, ya no parecía la misma mujer que había estado al borde de la muerte solo unas semanas antes. Fue entonces cuando mi padre, con una mezcla de alivio y agradecimiento, decidió organizar una fiesta para celebrar la recuperación de mi mamá. Quería compartir esa alegría con todos, demostrar que la lucha contra la oscuridad había sido ganada. La casa se llenó de risas y charlas, de amigos y familiares que vinieron a felicitar a mi madre. Sin embargo, cuando llegaron mis 2 tíos, los hermanos de mi padre, la energía en la casa cambió. Algo en la actitud de sus esposas se percibía extraño. Las mujeres, a pesar de haberse maquillado y vestido lo mejor que pudieron, mostraban señales de agotamiento extremo. Sus rostros, aunque intentaban ocultarlo con capas gruesas de cosméticos, lucían demacrados, y sus cuerpos, notoriamente más delgados, no podían esconder el cansancio que las envolvía. Había algo inquietante en su presencia. En cuanto cruzaron la puerta, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien, y no era solo su aspecto físico lo que me hacía sentirlo. Ellas siempre habían sido muy cercanas y salían juntas todo el tiempo, y le tenían cierta envidia a mi madre, tal vez porque mis tíos, en contraste con mi papá, siempre habían sido muy diferentes. Eran hombres que disfrutaban de las fiestas, del alcohol y las noches de descontrol. Les encantaba salir juntos, dejando a sus familias atrás. No era ningún secreto que ellos mantenían relaciones extramaritales, y su complicidad mutua era evidente en todo momento. Mi padre, en cambio, era un hombre tranquilo, serio, siempre dedicado a su familia y a su trabajo. Lo que más amaba en el mundo era a mi madre. Su matrimonio era una relación sólida, llena de amor y respeto, algo que, al parecer, mis tías nunca habían tenido con sus maridos. Mis tías, aunque en apariencia mantenían una relación cordial con mi mamá, nunca la invitaban a sus reuniones, nunca compartían momentos en familia con ella. En ocasiones la abuela siempre mencionaba que mi madre era su nuera favorita, y aunque era un comentario de cariño, no dejaba de despertar cierta incomodidad entre ellas. En ese momento, todo comenzó a encajar. La envidia, la rivalidad, los celos que sentían hacia mi madre, todo estaba tomando forma. Nos pusimos a pensar, ¿podría ser que ellas estuvieran detrás de todo esto? La idea de que entre ellas pudieran haber tramado algo tan oscuro nos aterraba.
pero lo sospechábamos y sentíamos que habían sido ellas sin temor a equivocarnos. Mi padre y yo, aunque nunca quisimos confrontarlas, comenzamos a hacer nuestras propias conjeturas. Tal vez lo que intentaron hacer era simple: arruinar la felicidad que mi madre tenía con mi padre, hacer que sufriera, que fuera infeliz, ya que a diferencia de sus matrimonios, mis papás eran muy felices. Con el paso de los años mis tíos se divorciaron y ellos formaron otra familia con diferente pareja y sus exesposas. Ellas tomaron un rumbo que jamás imaginamos ver. Una se fue a casa de sus padres para que la ayudaran, ya que quedó en silla de ruedas, y la otra falleció de causas extrañas. Dicen las malas lenguas que se metió con un hombre que practicaba la brujería y que tal vez él hizo algo que la lastimara. Sea como sea, las dos tuvieron su merecido. Mi madre sigue viva al día de hoy y no tiene secuelas de haber padecido una enfermedad. Es una mujer sana y disfruta de sus nietos. Quiero aprovechar para enviar saludos a Jesús Valdés, Alfredo Vázquez, Claudia Izquierdo y Andrea Gómez por su cumpleaños. Suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?